Hola y bienvenidos a su espacio de teoría musical, donde pueden encontrar toda la información que necesitan para ser mejores músicos e intérpretes. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de la semana pasada, que fue la configuración del amplificador. Nada más que el día de hoy vamos a darle el espacio a los pedales de efecto. Empecemos por definir qué es un pedal de efecto. Un pedal de efecto es un dispositivo que altera el sonido con el fin de otorgar una coloración específica o especial a un instrumento o a toda la mezcla. Realza secciones concretas de una canción. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de utilizar un pedal de efecto, el color, el sonido va a cambiar de acuerdo a lo que uno sienta. Los pedales se clasifican en 4 categorías, que es la tipología, tecnología, presentación y fabricación. En la tipología vamos a encontrar algunos tipos como son saturación, modulación, filtros, etc. En la tecnología vamos a encontrar los que son análogos y digitales. En las presentaciones son en unidades o multiefectos, y en la fabricación pueden ser industriales o artesanales, que también se les conoce como D o boutique. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos para identificar en qué consisten cada uno de estos. Empecemos con la primera categoría, que es la tipología. En esta categoría vamos a poder encontrar los pedales que producen diferentes tipos de alteraciones al sonido fuente. Hay que recordar que el sonido fuente es el que escuchamos cuando conectamos la guitarra o nuestro instrumento al amplificador. El primer tipo es la saturación o saturaciones, también conocidas como distorsiones. Comúnmente se clasifican de acuerdo al grado de modificación de la señal bajo los siguientes arlequismos: overdrive, distortion, fuzz, booster y move. El overdrive es la señal más respetuosa con la señal origen, teniendo un recorte de ondas menos pronunciado y más redondo, dando énfasis a los armónicos de segundo orden, además de poseer un nivel menor de distorsión por intermodulación. Ahora tenemos la distortion o distorsión, que es una saturación más prominente que el overdrive, frecuentemente ligado al sonido de los amplificadores a tubos de alta ganancia o de los amplificadores a tránsito. Este tipo otorga un recorte de onda más pronunciado, añade armónicos de tercera orden, o sea impares, y mayor distorsión por intermodulación. El fuzz constituye la mayor distorsión respecto a la señal de origen. Esto quiere decir que varía notoriamente en cuanto a timbre, nivel de ganancia, armónicos enfatizados, simetría, asimetría de onda, con o sin octavas añadidas, etc. Y ahora pasamos a lo que serían las últimas dos categorías de este tipo de saturaciones, que es el booster y el move. Estos dos han causado un gran debate de acuerdo a su uso desde que han salido. El booster, en estricto rigor, son pedales más cercanos al control de volumen que a las distorsiones en sí. No obstante, su frecuente uso para saturar otros pedales y amplificadores hacen que en la práctica se encuentren comúnmente bajo el criterio de las saturaciones. Y el MOV, llamado así por el Big Muff P de EHX,
se le denomina como, o se le puede denominar como un fuzz o como una distorsión, dependiendo del músico que lo esté utilizando. Hay muchos partidarios que lo utilizan o lo clasifican como jazz o como fuzz que diga, o distorsión como otros partidarios lo denominan. El segundo tipo que vamos a tener es de la modulación. Este tipo de efectos están basados en la modulación de la señal de entrada, cuyo sonido es por lo general controlado por un oscilador de baja frecuencia, LFO por sus siglas en inglés. Entre los más comunes vamos a encontrar el que es el trémolo, el vibrato, el phaser, univibe, flanger, chorus, rotary speaker y el ring modulator. El trémolo modula lo que es el volumen de la señal, es decir, un AM, o sea, amplitud modulada. El vibrato modula el tono de la señal, es decir, un FM, una frecuencia modulada. Cabe destacar o cabe mencionar que no hay que confundir ninguno de estos dos, tanto el trémolo como el vibrato, con el efecto vibrato o trémolo que viene integrado o viene incluido en algunos amplificadores Fender. El phaser modula la fase de la señal, para lo cual se divide la señal en una seca, o sea, sin efecto, y otra húmeda, con efecto. Se asemeja mucho al efecto Flanger, que más adelante lo voy a estar describiendo, pero difiere de una textura de su sonido. El sonido phaser es más orgánico, mientras que el Flanger es más metálico. El univibe es un subtipo de efecto phaser fabricado inicialmente para simular el efecto de un altavoz rotatorio Leslie. El Flanger, aún así, modula el retardo entre la señal seca y la señal húmeda, usualmente por un breve periodo de tiempo, entre 1 y 20 milisegundos, en la cual hay un retardo de la señal que estamos escuchando. El chorus modula o retarda la señal seca y la señal húmeda y se diferencia del flanger por tener un rango de retardo superior, usualmente entre los 30 y 50 milisegundos. El rotary speaker es un efecto de modulación único en su tipo, basado en el efecto Doppler. Este, como su nombre lo indica, se obtiene mediante un dispositivo electromagnético que hace girar un altavoz. Por lo tanto, al momento de hacer girar el altavoz, se obtiene este efecto. Y por último, tenemos el ring modulator. Como su nombre lo indica, la señal es modulada en un sistema electromagnético tipo anillo, o sea, tipo circular. Y para finalizar lo que sería esta primera categoría de tipología, vamos a ver los tipos de pedales de filtros. En este tipo vamos a tener 4 subcategorías, que son tipos de efectos de filtros normales, los de espacio, los de volumen y los pitch shifting. En los que son filtros normales vamos a poder encontrar que diga ecualizador, el One OK Baby, el Talkback, Envelope Filter y el Sample and Hold Step Filter. En los filtros de espacio vamos a encontrar lo que es el Echo, el Delay, el Reverb y el Looper. En lo que es el filtro de volumen vamos a encontrar el pedal de volumen, el compresor y el limitador. Y el filtro pitch shifting vamos a encontrar lo que son los armonizadores, octavadores, los whammy, que hay que
diferenciarlos de los que son en la primera subcategoría, que es el feto normal, que encontramos el guagua, y no es lo mismo que un guami, son parecidos pero no son lo mismo. Y en esa categoría también vamos a encontrar el detune, o sea, lo que va a hacer cambiar de tono, nada más que de diferente manera, lo vamos a percibir de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados a escuchar las cosas. También vamos a encontrar otros tipos, como son el Acoustic Simulator, que es un simulador acústico, un simulador de amplificador o gabinete, puertas de ruido y supresor de ruido. Todo esto pues nos va a servir para denominar o para tener un sonido de acuerdo a nuestras preferencias. Continuamos con la segunda categoría, que es la tecnología. Como mencionamos, tenemos dos tipos de tecnologías actualmente en el mercado, que es el analógico y el digital. Los pedales analógicos corresponden a todos aquellos efectos que se basan en la electrónica analógica, es decir, utilizando métodos electromecánicos, válvulas termoiónicas, transistores y circuitos integrados, análogos, etc. Este tipo de pedales, musicalmente hablando, se les considera con un sonido más cálido, lleno, natural, orgánico y profundo que su contraparte digital. En la tecnología digital vamos a tener un chip digital en la producción directa del efecto en cuestión. Para esto, al momento de utilizarlos, vamos a encontrar lo que es un sonido más frío, delgado, artificial y metálico. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de los análogos que ya tienen un sonido más establecido y que no tratan tanto de emular los sonidos clásicos, van a tener lo que es un sonido más sólido. En cambio, el digital, como si emula los sonidos en un 80-90%, vamos a tener esa cuestión de que no es tan, ¿cómo decirlo?, tan fiable, semejante al que queríamos tener, pero sí le da un aire que eso pues ayuda bastante. Ahora vayamos a describir lo que sería la tercera clasificación, que es la presentación. En esta, como dijimos, se divide en dos, en unidades y en multiefectos. En un estricto sentido, cuando hablamos de unidades, hablamos de un pedal por sí solo, o sea, puede ser un pedal de volumen, de chorus, delay, distorsión. Entonces, ahí hablamos por unidad. Pero cuando hablamos de un multiefectos, estamos hablando de que en una unidad van a estar programado de forma digital cierto número de efectos en los cuales nos pueden ayudar a identificar cuáles son nuestras necesidades. Si ya eres un guitarrista o un bajista experimentado y ya sabes cuáles van a ser tus necesidades, te puedes ir sobre las unidades, porque ya sabes cómo quieres sonar y cuáles son esas necesidades que tú como instrumentista necesitas. En cambio, si apenas vas empezando y todavía no sabes
por qué material, o sea, pedales te vas a inclinar, es muy recomendable utilizar los multiefectos, dado que estos te van a ayudar a tener un panorama mayor y de esa manera encontrar tu sonido y de esa forma ya irte posteriormente a las unidades, o sea, los pedales por sí solos. Ahora que ya tenemos todas las definiciones de los pedales y de las categorías y subcategorías de los mismos, tenemos que tener en cuenta cómo se utilizan y cuál va a ser el orden de cada uno de estos. Para esto, el pedal se tiene que conectar a una cadena de señal usando dos conectores o dos cables o plugs de un cuarto llamados conectores de audios. Uno va a ir conectado a lo que es el amplificador y el otro extremo al pedal. En la otra salida del pedal vamos a conectar el otro cable que va a ir directo a la guitarra. Y es así como vamos a utilizar el pedal, la señal del pedal. Pero ¿qué sucede cuando tenemos más de un pedal? Cuando tenemos, por ejemplo, 9 tipos de pedal. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un compresor, un fuzz, un wah, un crybaby, una distorsión, un overdrive, un chorus, un octavador, un volumen, un delay, un reverb y un afinador. ¿Cómo vamos a poner todo esto? Cuando tenemos cierta cantidad de pedales, es importante saber cómo los vamos a ir acomodando, porque de acuerdo a cómo los acomodemos es la alteración del sonido que vamos a tener. Si queremos un sonido bastante limpio, tenemos que seguir el siguiente orden, siguiendo la misma regla o las mismas indicaciones que dimos para conectar el pedal. Entonces, primero tenemos que conectar un plug al amplificador y posteriormente el otro plug va a ir primero al compresor, y de ahí vamos a tener que tener una serie de cables en los cuales van a ir conectados unos entre otros y va a formar una cadena. Entonces, si lo hacemos de la siguiente manera, vamos a tener primero el compresor de sonido, luego el fuzz, pues ahí, la distorsión u overdrive, el chorus, el octavador, el pedal de volumen, que vaya a afectar lo que es el delay y el reverb, dado que es el que va a determinar el volumen y reverberancia o lo que también se le conoce como retraso de salida. Y por último va a estar el afinador. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si tienes dos pedales? En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver qué tipo de pedales tienes. Por ejemplo, si tienes un wah y un distorsión, lo que vas a hacer es conectar primero el wah y posteriormente la distorsión. Y así es como nosotros vamos a ir acomodando nuestros pedales conforme al orden, dado que si no lo acomodamos bien va a alterar totalmente el sonido. Y por último,
Una sugerencia: experimenten el sonido de cada uno de estos pedales. Cada pedal por sí solo, cada unidad tiene su propia ecualización. Exploren y vayan viendo qué sonido les vaya gustando. De esa manera así van a poder encontrar su sonido más fácilmente. Y con esto, queridos amigos, queridos radioescuchas, podcast escuchas, hemos terminado esta sesión de la configuración de amplificador y pedales. Muchas gracias por acompañarme. Espero que todo esto sea de su agrado y que les ayude mucho. Y nos estamos escuchando en la próxima emisión. ¡Mucha suerte! Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Quédate en casa. Salva vidas.